Iron, ok. Ya chicos, ok. Entonces vamos a empezar hablando sobre el páncreas endocrino. Cuando nosotros hablamos del páncreas endocrino, lo que tenemos que nos tiene que venir a la mente, pues, es la existencia o sea, de la estructura histológica, también anatómica de nuestro páncreas, ¿no? Ustedes saben que el páncreas de alguna manera está compuesta por diferentes células, ¿no? Que de alguna manera vemos células acinosas que producen jugo pancreático y todo eso. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, las células alfa, las células delta, los islotes de Langerhans, los acinos pancreáticos. En todo caso, si nosotros vemos también vamos a encontrar hematíes y todo eso. Mira, acá vemos la forma del páncreas, las estructuras, aquí un diagrama, ¿no? De cómo es. Entonces, lo que ustedes tienen que aprender, este, y, y tener en cuenta es que, bueno, al final, eh, 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 el páncreas, bueno, sabemos que tenemos, bueno, vemos en la figura las células acinosas, que son estas, ¿no? Estas son las células acinosas, productoras de quién? Del jugo pancreático. Entonces, no se olviden, ¿quiénes producen el jugo pancreático? Las células acinosas, ¿ok? Y estas células acinosas, de alguna manera, pues se unen para formar una estructura, ¿no? Ven esta estructura es redondeada, ¿no? Y esto a qué, ¿cómo le llamamos a esta estructura redondeada? Les llamamos ácidos pancreáticos, ¿no? Que acá lo vemos en esta imagen mejor y que está señalada. Entonces, estos circulitos, por así decirlo, se llaman los ácidos pancreáticos, ¿ok? ¿Y qué producen los ácidos pancreáticos? También jugos pancreáticos, ¿no? Y entre estas células de los ácidos pancreáticos, o sea, estas células acinosas, podemos observar a quién, a los islotes de Langerhans, ¿verdad? Aquí vemos, acá también vemos en esta imagen de acá arriba, mira, acá están los islotes de Langerhans, ¿ok? Si vemos bien la imagen, no tienen estos conducto excretor. Entonces, como no tienes conducto excretor, esta parte tiene una vasculatura rica, ¿ok? Entonces, por eso lo orientamos y decimos que es eh, endocrino, ¿ok? Por eso decimos que es un páncreas endocrino, ¿ok? Entonces, si vemos los islotes, tienen una forma redondeada, más o menos. ¿Ok? Y ¿dónde están los islotes? ¿En qué parte del páncreas están los islotes? Pues están distribuidos durante todo el páncreas. Recordemos que el páncreas tiene este, cabeza, cuerpo y la colita. Pero ¿dónde se encuentran más? Entonces, como decimos acá, son más abundantes en la parte de la cola del páncreas, ¿ok? Y ya. Entonces, ¿qué pasa? Si hay una tumoración o cirugía en estas ubicaciones, es probable tener diabetes. El número de islotes oscila entre 600.000, imagínense, a 2 millones según el tamaño de nuestro páncreas. O sea, tenemos millones, bueno, bastantes, ¿no? Y la masa corresponde al 1% del peso total de nuestro páncreas, ¿ok? Entonces, ¿por qué me hablas, Tatiana, sobre toda esta histología, ¿no? ¿De qué me sirve saber qué son los islotes pancreáticos, los ácidos pancreáticos, los islotes de Langerhans y todo eso? Recordemos, y siempre cuando ustedes les hablen páncreas endocrino, a su mente se les tiene que venir los islotes de Langerhans. ¿Por qué? Porque los islotes de Langerhans son la unidad anátomo-funcional, ¿ok? De este páncreas. ¿Por qué son la unidad anátomo-funcional? Porque aquí se va a sintetizar la insulina, el glucagón y la somatostatina. ¿Ok? Entonces, eso es importante. ¿Por qué células? Insulina, células beta.
glucagón por células alfa y la somatostatina por las células delta. Eso es básico, eso sí o sí tienen que saber, ¿ok? Entonces, por ejemplo, nosotros aquí en esta imagen que también está en su teoría, ¿qué órgano es este? Este es la vesícula, ¿sí o no? La vesícula biliar. También tenemos aquí, ¿a quién? A nuestro páncreas, ¿ok? Y acá tenemos a la primera porción, bueno, a la porción del intestino delgado, que también es llamado duodeno, ¿verdad? Entonces, eh, nosotros sabemos que se vierte el contenido de los jugos gástricos hacia quién, hacia el duodeno, ¿sí o no? Entonces, todos los jugos gástricos de alguna manera se vierten a esta porción. En esta imagen vemos las células acinares, ¿ok? Agrupadas, ¿no? En acinos pancreáticos, como vemos acá, mira, aquí acinos, así se ven los acinos pancreáticos y estos son los ductos pancreáticos, que vierten su contenido, ¿ok? O sea, cuando nosotros decimos, los acinos pancreáticos vierten su contenido, ¿de qué contenido estamos hablando? Estamos hablando del jugo pancreático, también llamado enzimas pancreáticas, o sea, ustedes cuando escuchen esos nombres, no, que no se confundan. ¿Y dónde? Hacia el ducto pancreático. ¿Por qué? Porque si ven, miren, en esta imagen, acá hay varios acinos, acá, por acá va a haber varios acinos, por acá sí, rodeado de acinos, ¿no? Entonces, van a eh, vertir su contenido por este ducto pancreático que va a llegar ¿a dónde? Al duodeno, ¿ok? Entonces, eso explica esta imagen. La imagen C, vemos a las mismas células acinares, ya vemos a las células acinares, pero ya con un zoom, ¿no? Un poquito más grande. Vemos a estas células que van formando los ácidos pancreáticos, ¿no? Y acá vemos la imagen ampliada, ¿no? Y vemos cómo estos vierten su contenido al conducto pancreático, ¿no? Y en la imagen D vemos los diferentes ácidos pancreáticos, ¿no? Y acá en el centro vemos a quién así, al islote de Langerhans, ¿sí o no? Y vemos con diferentes colorcitos. Y ustedes dirán, ¿por qué tienen diferentes colorcitos? Ah, ahí está que dentro de este islote de Langerhans encontramos al grupo de células, ¿no? Que conforman esto. Y ahí encontramos, ¿a qué células encontramos en los islotes de Langerhans? A estas células, pues a las células beta, alfa, delta. Y ellas son las que van a producir la insulina, el glucagón y la somatostatina. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, acá a las de color lila, vemos a las células alfa, el color rosado, las células beta, el color verde, las células delta, ¿me entienden? El color marrón, también células que producen el polipéptido pancreático, ¿ok? Entonces, recordemos, el lote de Langerhans es que entre sus asilos pancreáticos se suele encontrar todo este grupo de células, ¿ok? Ahí vemos. Y bueno, ¿qué decimos? Las células beta y la secreción de insulina. Cuando hablamos sobre las células beta y la insulina, ya sabiendo eso, ¿no? Que las células beta producen insulina, vamos a ver cómo se da esta producción de insulina, cómo se da la síntesis de insulina, ¿no? Y bueno, también se da responsable por un gen, ¿no? El brazo corto del cromosoma 2. Recordemos que es el primer péptido de su síntesis en la preproinsulina, en el retículo endoplasmático. Y esto es importante porque se plega especialmente con dos puentes de sulfuro, ¿ok? Formándose la proinsulina. Entonces, en el Golgi se encuentra una membrana alrededor con un número de moléculas construyendo un gránulo y también por acción de las enzimas proteolíticas, ¿ok? Por eso, de esta manera se da la síntesis de insulina, ¿ok? Y recordemos que en relación a la síntesis de insulina debemos tener una secuencia, ¿no? Y aquí vamos a ver cuál es el modelo de funcionamiento de una célula beta pancreática, ¿no? Que podemos ver aquí. Entonces, ¿qué va a pasar? Acá está. La glucosa, de alguna manera, estimula la secreción de insulina, ¿ok? Entonces, de alguna manera, como la glucosa estimula la secreción de insulina, luego de su ingreso a esta célula beta,
a través de un transportador. La glucosa acá es 1, le puse 1, ¿ok? La glucosa va a venir acá, viene acá, ¿ok? Y quiere entrar a esta célula beta, ¿ok? Esta es toda la célula. No va a entrar sola, tiene que entrar por medio de un transportador. ¿Cuál es el transportador? El GLUT2, ¿ok? El GLUT2 dice, ok, glucosa puedes pasar a la célula. Y pasa la glucosa a la célula. Mira, aquí ya está la glucosa, está feliz. Acá está la glucosa, está feliz. Y ¿para qué ingresa la glucosa a la célula? Para que la glucosa se metabolice, ¿ok? Entonces, cuando la glucosa se metaboliza, hay un aumento de ATP, ¿ok? Intracelular. Entonces, con lo que hace es, de alguna manera, pues, que cierra los canales de potasio, ¿ok? Y cuando cierra los canales de potasio, acá, miren acá, que va a cerrar los canales de potasio, ¿ok? Entonces va a provocar el aumento de un potencial de membrana, lo que va a producir una despolarización, ¿ok? Entonces lo que va a hacer es que de alguna manera va a aperturar los canales de calcio dependientes, ¿ok? Entonces, mira, cierra los canales de potasio, pero aquí hay los canales de calcio dependiente, lo apertura, ¿ok? Y finalmente, pues de alguna manera vamos a ver que estos canales, mediante estos canales de calcio, la entrada de calcio a través va a ser un estímulo directo para la secreción de estos, de la insulina, ¿ok? De la insulina mediante exocitosis, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, en esta imagen vemos los canales de calcio sensibles al voltaje que van a estimular a mayor calcio, por eso dice la secreción de quién, de los gránulos de insulina. Mira, acá está mediante exocitosis se va saliendo, ¿sí o no? Gránulos de insulina y al final de eso la insulina queda afuera, ¿ok? Entonces, de alguna manera, en la progresión, la salida de estos gránulos hacia la membrana plasmática que está alrededor de esta, se da pues por microtúbulos, también es potenciada por un potencial electroquímico, etcétera. Pero lo que ustedes tienen que saber es que gracias a una exocitosis se fusionan en la membrana celular y son secretados, ¿ok? Entonces la insulina, de alguna forma, se va, ¿no? Hacia afuera de nuestra célula, ¿ok? Entonces, es por eso que existe una pequeña secreción de proinsulina también que representa al 10% de nuestra insulina. ¿Ok? Entonces ven cómo se da este, la síntesis de el modelo de funcionamiento de la célula pancreática y la secreción de insulina, ¿no? Recordemos acá que es importante que hay un aumento de ATP y ADP intracelular que se da en esta parte de acá. ¿Ok? Hay un aumento, por eso se cierran los canales de potasio y hay un cierre de los canales de potasio que provoca un aumento del potencial de membrana, produciendo la despolarización, que es importante. Estos dos eventos son importantes en todo esto, lo que les he explicado. ¿Ok? Después de eso, vamos a ver la regulación de la secreción de insulina. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de eso, vemos que la secreción de insulina se regula porque por la interacción de sustratos que está en la cabeza a la cabeza, la glucosa, ácidos grasos, aminoácidos, sistema nervioso autónomo, determinadas hormonas, señales intracelulares paracrinas, y también al metabolizarse vemos que incrementa la secreción de ATP, inhibe los canales de ATP sensible, favorece el influjo de calcio en el citosol, etc. Y estímulos primarios de secreción de insulina, la glucosa, aminoácidos, cetoácidos, ácidos grasos y los agentes potenciadores que son todos estos, ¿ok? Eso les ha venido en su examen, sí les ha venido, ¿ok? Entonces, si ustedes entienden este proceso acá con este gráfico, esto se le va a hacer mucho más fácil aprender, ¿ok? Porque es como que relacionar un poquito más, ¿ok? Entonces aquí, ojito, ¿ok? Este,
ahora vamos a hablar de las enterohormonas, ¿ok? Las enterohormonas también son llamadas incretinas, ¿ok? Entonces, ¿a quiénes se le llaman enterohormonas? Acá, entre ellas vamos a hablar más de la GLP-1 y la GIR, ¿ok? Que son las que más importantes, ¿ok? ¿Por quiénes son secretadas? Por las células L del ilion y K del yeyuno, ¿ok? ¿Qué es el ilion? El yeyuno, de alguna manera, pues son partes del intestino delgado, ¿no? Entonces, de ahí, por eso se da después de la ingesta de alimentos que nosotros hacemos. ¿Ok? Entonces, estimulamos la secreción de insulina mediante los niveles de la glicemia. ¿Ok? Entonces, ¿por qué son importantes? Porque de alguna manera nos ayudan a regular la hiperglicemia postpandreal, o sea, después de consumir alimentos. Entonces, cuando nosotros hablamos de las células beta, estas van a tener bastante sensibilidad al percibir pequeños cambios en la glicemia. Entonces, eh, ¿qué pasa? Nosotros comemos, hay un cambio en nuestra glicemia y las células beta dicen, ah, ok, ya, está cambiando la glicemia, se activan, tiene sensibilidad, ¿ok? Y responden de inmediato ¿con qué? Con la secreción de insulina, que es proporcional, ¿no? A lo que nosotros comemos, ¿ok? Entonces, en condiciones normales, ¿qué está pasando? Si existe una mayor demanda de elevación de glucosa, aumenta sensibilidad, ¿ok? Y, y bueno, después de eso se estimula la replicación de células beta para producir también mayor cantidad de insulina. Por eso vemos acá las enterohormonas o las sincretinas y acá vemos, por ejemplo, a la GLP-1 que aumenta la sensibilidad de insulina. ¿Ok? Mayor secreción de insulina, menor secreción de glucagón, mayor síntesis de insulina, proliferación de células beta, etcétera, ¿no? Y esto va a varias, o sea, se relaciona, ¿no? Con bastante de nuestros órganos, corazón, cerebro, estómago, etcétera, etcétera. ¿Ok? Por eso es importante las enterohormonas y las incretinas. Ahora, si nosotros hablamos de la circulación y la metabolización de la insulina, pues recordemos que el tiempo de vida de la insulina es 4,8 minutos, ¿ok? Entonces, su degradación, ¿dónde se realiza? En el hígado y tanto también un poco en el riñón. La degradación del polipéptido C y la proinsulina se realizan a nivel renal, ¿ok? Eso es importante. Dónde se sintetiza, dónde se produce, dónde circula y dónde se degrada, ¿ok? Eh, Cuando nosotros queremos ver la medición de concentraciones del péptido C en ayunas o posestímulo del glucagón, pues vemos que de alguna manera es una buena expresión o síntesis de excreción de insulina. Las unidades alfa son las responsables del reconocimiento de la insulina, ¿ok? Y las unidades beta de ubicación al anterior de la membrana encargadas son principales en transmitir el mensaje de los efectos intracelulares. Entonces, las hormonas van a producir resistencia a la insulina o disminución de la sensibilidad a la insulina. Y acá vemos, pues, que tenemos las famosas catecolaminas, glucagón, la hormona de crecimiento, con los corticoides, la progesterona, el lactógeno placentario, que también es conocida como la somatotropina coriónica humana. Entonces, recordemos que eh, en las unidades alfa, que acá lo vemos también, mira, acá vemos en la imagen las unidades alfa, estas son responsables de reconocimiento de la insulina, ¿ok? Y las unidades beta, acá las unidades beta, de la ubicación en el interior de la membrana, ¿ok? Por eso acá vemos la membrana, mira, y las células beta son las encargadas de que reconozcan en la membrana. Y, y de alguna manera, ¿qué van a hacer? Van a ayudarnos a transmitir el mensaje de los efectores intracelulares. Y acá, mira, ya a partir de la tirosina quinasa, etcétera. ¿Ok? Eso es importante. ¿Cuál es la función de las células alfa? ¿Cuáles son las funciones de las células beta? Que acá está. ¿Ok? Eso es lo que tienen que aprender de. Ahora,
¿Cuál es el efecto post-receptor de la insulina? ¿Qué pasa? Cuando la insulina se une al receptor, ¿qué va a generar? La autofosforilación de las unidades beta, ¿ok? Y esta autofosforilación, ¿qué va a hacer? Va a activar los factores de transcripción de la proteína quinasas y estos van a estimular e inhibir la transcripción genética de la insulina. Ok, ese es el concepto que ustedes tienen que saber qué es lo que pasa. Y ya después van a ver la acción de las enzimas al involucrarse en el metabolismo de sustratos y vamos a ver la translocación de proteínas, aumento de la síntesis de proteínas, el transporte de la glucosa, aminoácidos en iones y todo lo que pasa, ¿no? Después de este efecto receptor de insulina. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos del metabolismo ay, disculpe, de los hidratos de carbono, podemos explicarlo mediante esta imagen, ¿no? Que también vino en su examen. ¿Qué pasa? La insulina inhibe la glicogenólisis, ¿ok? Y esta degradación de glucógeno es almacenada ¿en dónde? En nuestro hígado, ¿ok? Entonces, eh, el músculo, de alguna manera, recordemos que la glucosa eh, se guarda como glucógeno, ¿sí o no? En el hígado, ¿ok? Esa es la reserva de, de la glucosa, se guarda en el músculo, ¿no? Como glucógeno, ¿ok? Entonces, ¿y qué es eso? Este es un polímero, ¿ok? Que de alguna manera la insulina va a inhibir la neoglucogenia o también llamado neoglucogénesis, ¿ok? Entonces, la formación de la glucosa a partir de todos los aminoácidos es en consecuencia de alguna manera de la producción hepática de la glucosa, o sea, la producción que va a hacer el hígado, ¿no? De la glucosa. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a inhibir la glucosa fosfatasa y va a regular, ¿qué va a regular? La glicogenólisis, ¿ok? Entonces, la neoglucogenia se reduce porque la insulina, ¿qué va a pasar? Va a frenar, la insulina va a decir, ok, vamos a parar un ratito lo que está haciendo el músculo, ¿ok? O sea, el catabolismo muscular. Y también lo que va a decir es un poquito, vamos a parar lo que está haciendo nuestro hígado y lo que va a hacer es inhibir las enzimas responsables, ¿no? Que es la glucosa y el fosfonol piruvato. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos sobre la glucogénesis o la neoglucogénesis, nosotros hablamos que de alguna manera es una ruta eh, anabólica. ¿Por qué? Porque guarda sustancias energéticas, ¿no? Que nos permiten la síntesis a partir de otros precursores, en este caso aminoácidos. ¿Ok? Entonces, prácticamente, ¿qué pasa? Ustedes comen, digamos, mucho azúcar, carbohidratos y eso, y se van a dormir, ¿ok? Entonces, todo eso se guarda en donde, en o sea, ustedes no están gastando esa energía y de alguna manera su cuerpo dice, ok, vamos a almacenar, ¿no? Vamos a almacenar y se va a guardar en nuestro músculo como eh, ay, en el músculo se va a guardar, ¿ok? Se va a almacenar como glucógeno, ¿ok? Y de alguna manera, pues, mientras nosotros hacemos gasto, vamos a requerir, por ejemplo, un día ustedes salen a correr y no han tomado desayuno, así, nosotros necesitamos gasto de energía, necesitamos ATP. Entonces, ahí vamos a gastar, ¿no? Todo eso. Y esto se da mediante esta ruta, ¿ok?
esa ruptura de la gluconeogénesis, ¿ok? Entonces, lo que es importante es sacar la glucosa 6-fosfato, que de alguna manera va a intervenir en la gluconeogénesis a través de el hígado y los músculos, ¿no? Y a partir de todo esto casi no les preguntan, pero sí les pueden preguntar sobre la glucosa 6-fosfato, ¿ok? Pero, y ahora vamos a hablar, pues, sobre el metabolismo, ¿no? Ya hemos hablado sobre el metabolismo de los hidratos de carbono y ahora vamos a hablar sobre el, el metabolismo de los lípidos. Pero antes de eso, ustedes tienen que saber qué es metabolismo, ¿ok? Cuando nosotros hablamos del metabolismo y cuando yo les digo qué es el metabolismo de alguna manera, ustedes tienen que saber que es todo lo que hace referencia a todos esos cambios que hacemos en nuestro cuerpo, ¿ok? Cambios físicos, cambios químicos que nosotros estamos haciendo que van a usar nuestra energía, ¿ok? De alguna manera nosotros para respirar, para caminar, que ustedes mueven un dedo, lo que sea, nosotros gastamos energía. Entonces, para eso, pues, el metabolismo nos ayuda a también a eliminar sustancias tóxicas y nos ayudan a hacer cambios químicos y físicos, más químicos, que presentan las células de nuestro organismo, ¿ok? Eso es el metabolismo humano, ¿ok? Entonces, nuestro cuerpo mediante un proceso va a ir transformando los alimentos, nuestras bebidas, todo eso, y se mezclan con oxígeno y generan la energía, ¿no? ATP. Ustedes cuando mueven un dedo, solo un dedito, pues gastamos mucha cantidad de ATP, ¿ok? Para eso nuestro cuerpo está alerta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los lípidos? Ya habíamos hablado de los hidratos, ¿no? Ahora vamos a hablar de los lípidos. El metabolismo de los lípidos de alguna manera, pues la insulina interviene en la síntesis de los triglicéridos y favoreciendo esta, ¿no? Y frena también su destrucción de esta. Entonces, la insulina se define como una hormona acetogénica, ¿ok? Esto es importante que sepan. La insulina es acetogénica. ¿Por qué es acetogénica? Porque reduce la movilización de ácidos grasos hacia el hígado y favorece la producción de cetoácidos. Reduce la penetración a la mitocondria y favorece la incorporación de estos ácidos grasos hacia el ciclo de Krebs. Y cuando nosotros vemos que los ácidos grasos entran al ciclo de Krebs en la mitocondria y también van a formar triglicéridos. O sea, lo que ustedes tienen que llevarse de esta diapositiva es la insulina es una hormona anticetogénica. ¿Ok? Eso es lo que ustedes tienen que llevarse. Eso es importante. El metabolismo de las proteínas, así de sencillo. Aumenta la captación de aminoácidos a nivel muscular, favorece la síntesis de proteínas, inhibe la destrucción de estas proteínas, reduce la concentración de aminoácidos ramificados en sangre y también la degradación de proteínas y aminoácidos en su oxidación. ¿Ok? Y en el metabolismo de las lipoproteínas, acá tenemos hígado, músculo y tejido graso. Y aquí pueden ver, pues el hígado anabólico se incrementa la síntesis de glucógeno, incrementa la síntesis de triglicéridos, antianabólico, ¿qué pasa? Disminuye lo contrario, pues de todo eso. El músculo incrementa la captación de glucosa, disminuye el catabolismo proteico, etcétera, lo que ven acá. Y el tejido graso lo mismo, incrementa la captación de glucosa, incrementa la síntesis de triglicéridos y eso. O sea, ese se da en el metabolismo de las lipoproteínas. Recordemos que la insulina estimula la enzima que favorece el catabolismo de las lipoproteínas, que son ricas en triglicéridos, ¿ok? Y reduce el catabolismo de las HDL, ¿ok? Y en este punto antes de pasar a la otra parte,
No sé si ustedes saben qué es anabolismo y catabolismo, ¿ok? Cuando yo hablo de anabolismo y catabolismo, es fácil. El anabolismo es la síntesis, o sea, la producción a partir de moléculas más simples, ¿ok? Producción. Síntesis, por ejemplo, cuando yo hablo síntesis de proteínas a partir de aminoácidos, porque saben, conjunto de aminoácidos dan una proteína, ¿sí o no? La formación de ácidos nucleicos que da el ADN, RNA, ¿ok? Pero el catabolismo es la degradación, ¿ok? La degradación de moléculas complejas, o sea, fácil. Anabolismo es la producción y el catabolismo es la degradación. Así, cuando ustedes escuchen el catabolismo, ya, es cuando la glucosa se va a romper, todo lo que tiene que ver lisis y todo lo que diga lisis, catabolismo. Eh, pero cuando ustedes ven genia y todo eso, neoglucogenia se está produciendo, ¿no? Entonces ahí es un anabolismo, ¿ok? Para que no se pierda. Entonces aquí vamos a entrar a las células alfa y el glucagón. ¿Ok? El glucagón, ¿qué es? Es una hormona, ¿ok? Es una hormona peptídica y es sintetizada y secretada ¿por quién? Por las células alfa del páncreas, ¿ok? El páncreas que sintetiza predominantemente el glucagón. El intestino no sintetiza el glucagón, sin embargo, va a generar que todo esto, el GLP-1, GLP-2, glicentina, oxintomodulina, ¿ok? Es importante porque el glucagón, ¿qué va a hacer? Va a actuar como en el metabolismo de sustratos energéticos, ¿ok? Entonces aquí vamos a tener, como habíamos dicho, a las incretinas, ¿verdad? La GLP-1, que de alguna manera es la señal intestinal más importante para inducir a la síntesis de insulina en el páncreas, ¿ok? Por eso es importante. Acá vemos a las células beta, a las células alfa. Recordemos que la alta tasa de glucosa va a estimular a las células beta y va a inhibir a las células alfa. De alguna manera, las células beta van a producir insulina, ¿no? Y el hígado favorece la glucosa y almacena en forma de ¿qué? De glucógeno, ¿ok? Y así se da. Sin embargo, la baja tasa de glucosa inhibe a las células beta, estimula a las células alfa y el glucógeno se degrada nuevamente a glucosa. Por eso es un ciclo. ¿Ok? Acá está muy bonito explicado. Esto tiene que llevarse de esta clase. Regulación de la secreción de glucagón. Cuando nosotros hablamos de esto, vamos a decir que la estimulación de secreción de glucagón, además de los niveles de glucosa en la sangre, ahí tenemos a los aminoácidos, el sistema vagal, simpático, el péptido inhibidor gástrico, ¿ok? La, el glucagón, de alguna manera, eh, interregula por sustratos, ¿ok? La glucosa, el sistema nervioso autónomo y entre ellos. O sea, por ejemplo, la glucosa es, como se dice, una señal de manera fisiológica importante. ¿Por qué? Porque si una persona tiene baja glucosa, ¿eso qué quiere decir? Que está con hipoglucemia. ¿Qué va a pasar con nuestro cuerpo? ¿Qué va a decir nuestro cuerpo? Vamos a producir más glucagón. Pero ¿qué pasa si una persona pues tiene mucha glicemia, o sea, tiene una hiperglicemia, alta azúcar, por así decirlo? Lo que va a decir, no, 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 vamos a inhibir la secreción de glucagón. ¿Ok? Recordemos también que el glucagón, ¿dónde actúa? Actúa sobre el hígado, ¿ok? Haciendo el glucógeno de alguna manera almacenado. ¿Ok? Y de ahí de eso, ¿qué pasa? Se libera, ¿no? Se libera la glucosa y de ahí va a la sangre, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y eso pasa. Entonces, eh, la falta de inhibición de la secreción de glucagón en condiciones de una persona que tiene mucha glucosa puede dar una insuficiencia insulínica, ¿ok? Una insuficiencia insulínica. Y ya. Entonces, ¿cómo se metaboliza el glucagón?
Se han identificado receptores específicos de glucagón y es posible que gran parte de estos efectos biológicos se deban a la interacción hormonal de receptor estimulando ¿quién? La adenisiclasa y el AMP cíclico por la inducción de proteínquinasas, ¿ok? Entonces, esto, si quieren aprenderse algo, si va a venir algo, es este, ¿no? ¿Por quiénes? Por receptor estimulado de adenisiclasa y AMP cíclico, ¿ok? ¿Por qué es importante el glucagón? ¿Cuáles son las acciones importantes? Estimula la neoglucogenia y la glucogenólisis, activando la producción hepática endógena de glucosa. ¿Ok? El glucagón y la insulina tienen efectos antagonistas, son contrarios. ¿Ok? Activa la lipólisis y el transporte de ácidos grasos hacia el hígado. Tiene un rol fundamental en la cetogénesis hepática, incrementa la cartinina y reduce los niveles de manolil-CoA. Les he subrayado esto porque les ha venido en su examen como que marque lo verdadero o falso y les ha venido igualito este enunciado, les ha venido igual como un copy-pega. ¿Ok? Y con ello también va a acelerar el paso de los ácidos grasos de la mitocondria y las condiciones de déficit de la transformación de cetoácidos. ¿Ok? ¿Qué pasa a nivel celular, muscular, disculpe? Lo que va a pasar es que de alguna manera va a hacer que las proteínas se degraden más fácilmente y su salida sea hacia el hígado para realizar la neoglucogenia. ¿Ok? Que de alguna manera va a formar glucosa, pues a partir de qué? De los aminoácidos. ¿Ok? Entonces vamos a ver ahí cuál es el efecto del glucagón. Y recordemos que ya les había dicho, el glucagón es antagonista de la insulina, ¿ok? Que va a ser lo contrario a la insulina. ¿Ok? Aquí vemos las células delta y la secreción de la somatostatina. ¿Ok? Cuando nosotros vemos eso, decimos, la somatostatina aislada originalmente del hipotálamo está distribuida ¿en dónde? En las neuronas del sistema nervioso central, en el intestino, células delta de los islotes de Langerhans. Aquí vemos pues cómo se da la producción de la somatostatina, cómo se da la síntesis de esta somatostatina. Acá tenemos la prohormona o la prosomatostatina que es sometida a un proceso de postproducción de un tejido específico. ¿Ok? Y de alguna manera este va a condicionar de la misma forma que hemos visto en el glucagón, por eso no he colocado más acá. Y aquí vamos a ver que la somatostatina tiene función, ¿no? En órganos como digestión, absorción, va a utilizar bastante de nuestros nutrientes que nosotros lo obtenemos comiendo, ¿no? Alimentando, ¿ok? Y vamos a ver la regulación de la secreción de la somatostatina. Aquí vamos a ver que juega un papel fundamental en la glucosa porque estimula la secreción de la somatostatina con una relación de dosis-respuesta, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Mayor glucosa en la sangre, mayor liberación de somatostatina. Eso no recuerden. Mayor glucosa en sangre, más somatostatina. Más somatostatina. Ahí lo dejo. Ahí, somatostatina. ¿Ok? Igualmente, estimula la secreción de somatostatina en los aminoácidos y cuerpos cetónicos. También las enterohormonas estimulan la secreción de somatostatina. El glucagón inhibe posiblemente por un mecanismo paracrino y los agentes colinérgicos, parasimpáticos, minérgicos, beta-adrenérgicos, todos ellos también. ¿Ok? Entonces, se da la regulación de la secreción de la somatostatina. Si se dan cuenta, generalmente son directamente proporcionales, no son inversamente proporcionales. ¿Ok? Entonces, si en su examen le pregunta, la glucosa estimula la secreción de somatostatina y están en relación, de una relación de dosis-respuesta, porque son directamente proporcionales, o sea, más glucosa, más liberación de somatostatina. ¿Ok? Y bueno, ya Tatiana, has hablado demasiado, no te entendí nada,
¿Por qué? Porque hay muchas cositas, hay muchas palabras que no entiendo, no sabía que era una incretina, no sabía que era una enterohormona, no sabía que estabas hablando, cuál era, no sé, el péptido C, no sabía qué era el glucagón, la progesterona, el efecto por receptor, me mareaste, no sé, ya. No saben, no importa, ya. Para lo que ustedes tienen que saber en su examen es este cuadrito. Este cuadrito es una bendición, la verdad. ¿Por qué? Porque de alguna manera nos muestra cuál es la relación, ¿no? Entre la insulina, el glucagón, la somatostatina con los sustratos, hormonas intestinales, el sistema nervioso autónomo y las hormonas paracrinas. Así es en sí. Entonces, miren, la glucosa, si hay bastante glucosa, hiperglicemia, la insulina aumenta, el glucagón disminuye, la somatostatina aumenta. Si hay hipoglucemia, la insulina baja y el glucagón aumenta. Aminoácidos y así. O sea, este cuadro, ustedes se lo aprenden, todo excelente. Igual las hormonas intestinales, ¿no? ¿Qué pasa con la GLP-1, la gastrina, incretina? Todos aumentan. Sistema nervioso autónomo, ¿qué pasa? Las hormonas paracrinas. Y si se van a dar cuenta, en los sustratos, la insulina y el glucagón son antagonistas, no actúan de la misma manera, ¿ok? En los sustratos. ¿Ok? Entonces, recuerden, el principal sustrato para la secreción de insulina por las células beta es la presencia de ¿quién? De la glucosa. ¿Ok? Eso sí viene en el examen, la glucosa. Es importante porque es el principal sustrato para esta secreción. Y ahí vemos que la secreción de insulina en las hormonas intestinales, por ejemplo, tenemos a las incretinas, que es la GLP-1 y la GIF, y las hormonas intestinales, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos de nuestras hormonas paracrinas, el glucagón también estimula la secreción de insulina, ¿ok? Y la somatostatina inhibe la secreción de insulina, ¿ok? Entonces acá les pueden, como que marear, ¿no? ¿Qué pasa en relación a estos dos? O sea, ¿qué pasa en relación a la insulina y el glucagón? ¿No? ¿Que estimula? ¿Qué pasa si lo inhibe, la estimula? Entonces acá está, por ejemplo, la insulina inhibe al glucagón el glucagón, este, de alguna manera también actúa a nivel de la insulina. Y así, ¿ok? Entonces la somatostatina, por ejemplo, se incrementa su secreción, la hiperglicemia y la presencia de aminoácidos, ¿no? Y ácidos grasos libres y cuerpos cetónicos y todo eso, ¿ok? Entonces, dentro de las hormonas, paracrinas, que el sistema nervioso autónomo, las hormonas intestinales y los sustratos, tienen relación, ¿no? Y la regulación mediante estas hormonas pancreáticas, que ustedes si no han entendido nada de lo que he dicho atrás, tienen que aprenderse este cuadro. Y van a ver que, que s- se van a aprender, o sea, van a contestar bien las preguntas si se aprenden este cuadrito. Ahora vamos a empezar rapidito con la endocrinología testicular y ovárica, ¿ok? Este, Cuando nosotros hablamos de la endocrinología testicular y ovárica, vamos a hablar sobre, sobre esto, ¿no? Que nosotros, por ejemplo, nosotros seres humanos, tenemos cromosomas, ¿no? Y se producen en el momento de la fecundación, al unir los cromosomas paternos y maternos, ¿no? Y de alguna manera, mediante esto formamos el sexo, ¿no? XX y XY. ¿Ok? Y este es el sexo genético, que va a decir, pues, si va a ser, va a tener genitales masculinos, va a tener genitales femeninos. Entonces, cuando nace una persona, ahí se le asigna el sexo, ¿no? A razón de sus genitales. Nosotros miramos y decimos, ah, no, es varón, es mujer y así, ¿no? Y en base a eso se empieza a formar, pues, ya
el niño entra a la pubertad, adolescencia, empieza a salir las hormonas, efectuación de las gónadas, el cerebro empieza a presentar modificaciones, todo eso. Entonces, tenemos al sexo genético, que son las cromosomas, sexo gonádico, testículos y ovarios, y tenemos pues las hormonas que afectan al desarrollo sexual del feto, el sexo también, el sistema nervioso central, el sexo, la asignación de información, y ahí vamos a tener pues a la identidad del sexo, como se dice, ¿no? Y de ahí vamos a tener una representación por los genitales externos, ¿no? Que nosotros vemos, y es importante la producción hormonal durante la pubertad, ¿no? Entonces, nosotros vemos esto y decimos que el desarrollo de las gónadas, ¿ok? Tanto el desarrollo sexual es dependiente a los cromosomas, pues, ¿no? Por ejemplo, si una persona tiene un cromosoma, acá lo vemos, un cromosoma Y, ¿ok? Tiene un cromosoma y va a permitir, o sea, que en la semana 6 a 7 las gónadas, que no sabemos si es femenino o masculino, pues se va a convertir en testículos, ¿no? Pues acá ya se volvió en testículos en la semana 7. Entonces, las células, los testículos, tenemos las células de Leydig, las células de Sertoli, que van a producir hormonas, pues masculinas, ¿no? Y ahí, ¿qué va a producir? Pues vamos a producir la testosterona. Y para que las células de Leydig, del feto, produzcan testosterona, necesitamos otras hormonas, pues, porque es un feto todavía. Y ahí necesitamos las hormonas del embarazo, ¿no? Que son la gonadotropina coriónica humana. ¿Ok? Entonces, tanto de alguna manera, eh, las células de Sertoli van a formar la hormona antimulleriana, que no sé si han escuchado, ok, de esa célula, eh, y va a formar la proteína ligadora de andrógenos, ¿no? ¿Y esto para qué es? Para que de alguna manera tenga un adecuado desarrollo de los conductos de Wolf, que son los que nos van a dar los genitales masculinos internos, ¿ok? Así se da más o menos. Ya se estarán recordando de la clase de, ¿cómo se llama? De endocrinología, ¿no? De endocrino que habla de embriología, ¿ok? Entonces, aquí lo vemos en una imagen más representativa, que aquí vemos a las células de Sertoli, las células de Leydig, que de alguna manera ahí está la hormona antimulleriana, ¿ok? Y la célula de Leydig la testosterona, ¿no? Y de ahí, pues, la célula de Sertoli va a formar la antimulleriana y va a inhibir el desarrollo de los conductos de Muller. Y la célula de Leydig produce la testosterona que va a mantener los conductos de Wolf y esta es la testosterona, pues, ¿no? Y así vamos a ver que por medio de la 5-alfa reductasa y la de hidrotestosterona, de alguna manera convierte, bueno, va a convertir, va a generar, ¿no? Que tengamos pues diferenciación en los genitales externos, de alguna manera, también en los genitales internos, ¿ok? Entonces, la gónada tiene dos grandes funciones, por así decirlo, la producción de esteroides sexuales o de hormonas sexuales y los andrógenos y estrógenos, que son la formación de los gametos y espermatozoides y óvulos, ¿ok? Eso es lo importante, ¿ok? Y aquí vemos el eje hipofisiario gonadal, pues, ¿no? Entonces habíamos hablado que siempre se da en el hipotálamo, hipófisis, eh, adenohipófisis, ¿verdad? Y de ahí va a salir la LH y ¿quién va a salir? La FSH, ¿a dónde va a ir? A nuestras gónadas, ¿no? Y ahí se va a dar, ¿quién? O sea, no sé si ven el hipotálamo, de ahí pasa a dónde? A la adenohipófisis y de ahí sale la LH y la FSH y lo que se va a producir es la producción de los gametos, ¿sí o no? Y ahí se va a dar ya, pues, van a actuar a través de las gónadas, ¿no? Ovarios o testículos, ¿no? Entonces, eso es, nosotros tenemos compartimientos, el sexo femenino
En el sexo femenino se establecen cuatro compartimientos funcionales, ¿ok? Por ejemplo, el compartimiento uno que está acá abajo el compartimiento uno, útero o vagina son tróficos funcionales dependiendo del estrógeno y la progesterona y provienen de los ovarios, ¿ok? El compartimiento 2 ovario, que es para que sea funcional dependiente de la FSH y LH, ¿ok? Que son, ¿qué? Las gonadotrofinas, ¿no? Y el compartimiento 3 este, que es de la hipófisis, que produce gonadotrofinas y recibe el estímulo del factor liberador de las gonadotrofinas. Y el comportamiento 4 que es a través, pues, ¿no? del sistema nervioso y el hipotálamo y todo el eje que está controlado por el hipotálamo y todo. Entonces, ustedes saben, ¿no? Primero es el hipotálamo, después de eso sigue la hipófisis y de ahí viene, pues, ya va a estimular la FSH y la LH y ya va a ir pues al primer compartimiento, ¿no? Que es el útero, la vagina o los órganos, ¿no? Las gónadas y todo eso. Entonces, así se da mediante cuatro compartimientos, los cuales cada uno tiene un proceso. Entonces, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando hay una retroalimentación negativa? En un recién nacido no hay una actividad hipotalámica, ¿ok? Pero si no hay una actividad hipotalámica, ¿qué va a pasar? No hay actividad de hormonas, pues si el hipotálamo no manda el factor liberador de gonadotrofinas, ¿qué va a pasar? Va a decir, ah, ok, no se va a producir la FSH ni la LH. Entonces, ¿qué va a pasar? No hay hormonas. Entonces, dentro del embarazo está una persona, una bebé recién nacida, ha estado recibiendo hormonas solo de la mamá a través de la placenta. Entonces, ha estimulado al genital femenino, por lo que la recién nacida tiene un útero más grande que una niña, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque debido a las hormonas, ¿no? De las mamás, ¿ok? Entonces, luego de los 8 o 9 años, la niña no va a recibir hormonas, o sea, va a estar en una etapa de quinescencia hormonal, así se llama, una etapa que la niña está, ok, no tengo hormonas, estoy bien, por eso no diferenciamos, ok, hasta que hay un determinado momento del hipotálamo que empieza a funcionar formando factores de liberador, o sea, recién el hipotálamo a los 8 o 9 años dice, ah, ok, voy a formar el factor liberador de gonotrofinas. Y ahí recién va a actuar en dónde? En nuestra hipófisis. O sea, recién el hipotálamo dice, ay, ya, voy a funcionar. Hipófisis, ya puedes liberar la FSH y la LH. Ya, ya. Ya, entonces el hipófisis recién libera estas hormonas, y actúan en el ovario para la producción de ¿qué? De estrógeno. ¿Ok? Y ya, recién empiezan a producir el ovario los estrógenos, ¿no? Entonces, este periodo donde el hipotálamo dice, ok, ya puedes producir, ahí se da en la etapa de la pubertad, ¿no? Hasta la pausa puberal se le dice, ¿no? Y no hay función hormonal. Por eso el hipotálamo se dice que necesita madurar, ¿no? De alguna manera. Ahí se da pues la pausa puberal hasta los 8 años, donde hay un indicador metabólico, ¿no? Una actividad pulsátil, ¿no? Y recién pues empieza a pasar eso. Por eso hay una cronología en la pubertad y por eso en la pubertad pues tenemos cambios puberales, ¿no? Y eso pues, este, de alguna manera, este hace que tengamos cambios, ¿no? Y en todas las personas se dan en la misma edad, no, pues hay momentos que en personas que se dan en diferentes edades también por condiciones, ¿no? Ambientales y todo eso. Por eso, por ejemplo, creo que en la selva las chicas empiezan, este, a, a, a menstruar más temprano, ¿no? Y eh, en la sierra más tarde, no sé, entonces
si son como que variaciones, ¿no? De cómo empiezan a, a actuar, ¿no? La hormona en nuestro hipotálamo, ¿ok? Deme un segundo, chicos, tengo que dar un pasito. Deme 3 minutos y continúo, ¿ok? Creo que no se puede parar. Ya, continuamos. ¿Ok? Entonces, por eso hay cambios puberales de acuerdo al desarrollo, ¿no? Ahora vamos a la cronología de la pubertad. El desarrollo de las estructuras tiene que ver con estas hormonas femeninas, ¿no? Y ahí tenemos a tres, conceptos, ¿no? Tenemos a la telarquia, a la puberancia o adrenarquia, eh, pubarquia o adrenarquia y a la menarquia, ¿no? La telarquía, ¿qué es? Es el primer signo de la pubertad. Vamos a tener el crecimiento y desarrollo de las mamas, ¿no? Sobre 10 años y medio por ahí. El siguiente, la pubarquia, vamos a ver a los 6 o 8 meses después de la telarquía. Y aquí vemos el vello púbico, también pues, la cantidad de andrógenos producidos por las glándulas suprarrenales, ¿no? Y la menarquia, pues, es conocida como nuestra primera menstruación, ¿no? Y de a los 12 a 18 meses, en los primeros 12 a 18 meses de menstruaciones, no presentamos ovulación. Y recién un año después se presenta la ovulación. ¿Ok? Esto es importante. No desde el primer momento nosotros ya ovulamos, sino desde los 12 a 18 meses de menstruación no presentamos ovulación. Eso es importante. ¿Ok? La pubertad y fases a tener. Se establece el desarrollo de mamas de la telar que existen 5 estadios. Ahí podemos ver en la imagen. Estadio 1 prepuberal, estadio 2 breastbud, y así, ¿no? Estadio 3, estadio 4, y vemos cómo se desarrollan las aureolas también, ¿no? El contorno y todo eso. Y lo mismo para el vello, ¿no? Que vemos que también se estableció estadios para la pubarquia o la adrenarquia. ¿Les ha venido ese examen esto? No, casi no se ha venido, pero ahí pueden tenerlo, ¿no? En cuenta cómo se desarrolla. Acá, la monarquia es el marcador tardío de la pubertad cuando la mujer menstrua y quiere decir que ya hace 2 o 3 años ha comenzado su pubertad, ¿ok? O sea, no es que menstrua y ya dice como que ya comenzó mi pubertad. No, ya hace 2 o 3 años ya había comenzado su pubertad. En la menarquia, la primera estación, la primera descamación endometrial, además el desarrollo y funcionamiento hipotalámico y gonadal es lo que necesita para menstruar, ¿no? Y es un adecuado peso, adecuado porcentaje de grasa corporal, porcentaje de grasa, ¿no? Que tienen que tener y un peso crítico mínimo. Por eso, personas muchas veces con desnutrición así no menstruan. ¿Ok? Entonces, nuestro cuerpo tiene que estar bien fisiológicamente, ¿no? Y ahí nosotros vamos a tener pues un buen funcionamiento hipotalámico gonadal. Y después la tendencia secular que es el desarrollo humano que ha ido progresando cada vez a las personas que tienen mejor salud y tienen mayor estilo de vida, pues, ¿no? Las mujeres eh, en el siglo XIX estaban a los 17 años, por ahí, en el siglo XX menstruaban a los 14 y ahora pues, menstruan niñas a los 12 años y medio, incluso hay personas que menstruan a los 8 años, ¿no? Entonces es como que tiene que ver esta tendencia secuelar, ¿no? ¿Ok? Tenemos a los órganos genitales femeninos. Los genitales femeninos están adecuadamente formados fundamentalmente por el ovario funcional de las hormonas que se necesita para el ciclo menstrual, ¿no? Funcionamiento, unidad funcional, cuál es el folículo, y el folículo tiene a su vez células que funcionan, ¿no? Y ahí tenemos, si recuerdan, a la célula granulosa y a las células de la teca, ¿no? Entonces acá vemos, este, y si sacamos
una partecita, ¿no? De todo este folículo secundario. Y ahí vemos, pues, tenemos a la membrana basal, tenemos a la teca interna y tenemos a la teca externa, ¿no? Recordemos eso. Ahora, ¿cómo se da la formación de las hormonas sexuales? Eh, ¿Cómo se da? ¿Ok? La formación, primero, la primera función del ovario es esta, ¿no? La formación de las hormonas sexuales. Las hormonas femeninas van a provenir, ¿de dónde? Del colesterol, ¿ok? Ese sí es pregunta del examen. Formación, ¿de dónde proviene del colesterol? Ciclopentano peridifenatreno, ¿no? Este colesterol se va a convertir ¿en qué? En pregnenolona, ¿ok? Y luego, ¿en qué se va a convertir? En progesterona. Ahí, la primera hormona que se forma se va a convertir ¿en qué? En testosterona, ¿ok? Y va a ser la segunda hormona sexual. Y finalmente la testosterona, por efecto de la enzima aromatasa, vamos a tener la formación de estrógenos, ¿no? 17 beta estradiol que vamos a tener, ¿ok? Entonces, se dan cuenta, es como que un ciclo, ¿no? Pero el culpable es el colesterol, ¿no? De ahí la progesterona, ¿ok? Así se da la formación de hormonas sexuales. Entonces, a partir del colesterol se da, ¿no? Esto. Y, o sea, son hormonas sexuales que son pues las tres, ¿no? La progesterona, testosterona y estrógeno que tienen lo mismo, ¿no? Así se da la formación. ¿Cómo es el funcionamiento de este eje? ¿Cómo funciona? El hipotálamo se encuentra en donde habíamos hablado ya en el núcleo arcuato. Y el hipotálamo va a decir, ok, ya esta persona ha entrado en la pubertad, ya vamos a activar, ¿no? Ya el factor liberador de gonadotrofina. ¿Y dónde va a ir? A la hipófisis anterior, o también llamada, ¿qué? A la adenohipófisis, ¿no? Entonces, va a decir, ok, ya, puedes liberar la FSH y la LH. Entonces, el factor liberador de gonadotrofinas se libera en impulsos, ¿no? Los impulsos rápidos y los impulsos lentos. Los impulsos rápidos, la hipófisis va a hacer que se libere la hormona luteinizante y actúa para formar la parte funcional del folículo, estimula la célula teca, produce andrógeno. Sin embargo, los impulsos lentos, la hipófisis va a liberar la FSH y estimula la célula granulosa y que va a producir estrógenos. Mire, aquí, ¿qué es importante? Las células de la teca que producen andrógenos y las células de la granulosa que producen estrógenos. ¿Ok? No se olviden eso es importante. Ahora, vamos a ver los efectos de las gonadotrofinas. ¿Ok? Las gonadotrofinas, la FSH y la LH, sirven para estimular el crecimiento y el desarrollo de los folículos, ¿ok? Que se van a convertir en el óvulo, ¿ok? Eso es importante. La LH, interviene cuando el folículo ya está maduro, o sea, la FSH, así, en palabras simples, acá la FSH, la FSH va a intervenir al principio. Esta es la primera. Va a decir, ok, yo soy el encargado de hacer que se dé un buen crecimiento y un buen desarrollo. ¿Ok? Un buen crecimiento y un buen desarrollo. ¿De quién? Del folículo. ¿Ok? Y, después viene la 2 que es la LH, y que la LH va a decir, ok, yo voy a venir cuando este folículo ya esté maduro. Cuando el folículo ya maduro, va a permitir que este folículo se rompa, ¿ok? Va a permitir que ese folículo de alguna manera se rompa. Se rompa. Y ahí se da la ovulación, pues, ¿no? Porque este folículo roto por efecto de esta hormona luteinizante va a formar el cuerpo lúteo.
Ok, ahí va la cosa. Entonces, el desarrollo de folículos se forma por, eh, por, por esto, ¿no? Por la inhibición inhibida que inhibe la liberación del FSH y también el estrógeno, ¿no? Entonces, cuando el cuerpo lúteo se desarrolla, ¿qué va a formar? La progesterona, ¿ok? El ovario. El ovario, de alguna manera, aquí comienza con folículos, ¿no? Folículo primordial, folículo primario, folículo preantral, folículo preovulatorio y cuerpo lúteo. Y ahí también, al último, tenemos el cuerpo albicans, que es este ya, este cuerpito. Entonces aquí vemos cómo pasan los estadios, ¿no? Este, ustedes pueden verlo mejor, véanlo con un video, ya les recomiendo. El folículo primordial cielo tiene una primera capa de células planas, el folículo primario una capa de células cilíndricas y así poco a poco va creciendo, ¿no? Y se rompe el folículo. Al final, después, si se da la ovulación, ¿no? Si se produce la ovulación, ya se da la ovulación. Y si no, pues, ¿qué pasa si no existe el, esto? Se forma el cuerpo lúteo, pues, ¿no? Y hay cuerpo lúteo en degeneración y el cuerpo albicans. Características de la estructura gonadal femenina, pues recordemos que este, los ovocitos, de alguna manera, se caracteriza porque tienen la mitad del número de cromosomas por la meiosis, ¿no? Recordamos la meiosis, la mitosis, la meiosis que tiene sus etapas, ¿no? Leptógeno, sinógeno y el diplotene, que es cómo se da la diferenciación, ¿no? En la ovulación, cuando se producen las ovogonias o las células primordiales, primero hay un proceso, ¿no? De mitosis y son millones. Y luego va a empezar la meiosis en el proceso reduccional, ¿no? Y cuando comienza la menstruación, el folículo que va a ovular en el momento, ¿no? Que completa la primera meiosis, ¿ok? Y es expulsada por el cuerpo polar, por alguna manera, ¿ok? Pero ¿qué pasa si el óvulo es fecundado? ¿Ok? Entonces, ese óvulo justo recién antes de la fertilización va a desarrollar la segunda mitosis y recién va a expulsar el cuerpo polar. ¿Ok? Es por eso acá se dice ovulación y acá esta etapa es la fertilización. ¿Ya? Por eso esto pasa cuando ha sido fecundado, ¿no? Ha sido fecundado. Pero por eso es el segundo cuerpo polar. Si no ha sido fecundado, primer cuerpo polar. ¿Ok? Y aquí tenemos el ciclo menstrual, pues, ¿no? El eje hipotálamo, hipófisis, ovárico, se desarrolla en funciones que permitan el inicio de la menstruación, ¿no? La función gonadal está relacionada al metabolismo del cuerpo, es decir, el paciente tiene un metabolismo adecuado, vamos a tener una adecuada función hormonal, ¿ok? Y este metabolismo depende de la tiroides y necesita una adecuada función tiroidea, ¿no? Y ahí vamos a tener a la prolactina o la PRL, que ahí vamos a ver los niveles de prolactina que están encima del valor de lo normal. ¿Qué va a pasar, no? La, la prolactina, bloquea la liberación, ¿no? De la hormona de crecimiento, de la hormona productora, ¿no? de, de, en el hipotálamo, de la LH y de la FSH, ¿ok? Y de alguna manera, pues, por lo tanto, ¿qué va a pasar? No va a haber la FSH ni la LH y no se va a desarrollar una buena función ovárica. Entonces, los niveles de prolactina en el valor normal debe de ser adecuado para que exista una función hormonal adecuada también. ¿Ok? Entonces, recordemos acá que en el endometrio, la mujer menstrual elimina el tejido endometrial, pues y luego viene el periodo de 28 días, que vamos a
tener que el fenómeno del endometrio, fenómenos a niveles de las hormonas, fenómenos a nivel del ovario, fenómenos a niveles de la hipófisis, fenómenos a niveles de la vagina, el cuello uterino y la temperatura basal, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo se da lo que les había dicho en los folículos, ¿no? Si se da la ovulación y si no ya se va al cuerpo lúteo y al cuerpo albícar. Y aquí también, pues, es lo mismo en las hormonas, ¿no? ¿Qué pasa? La hormona luteinizante, pues, es mucho más elevada cuando se da el proceso de la ovulación, ¿no? Y la hormona hipoficial igual. Pues, sin embargo, por ejemplo, la progesterona aumenta más en la fase lútea, cuando hay un cuerpo lúteo, ¿no? Y aquí también vemos el proceso de menstruación, ¿no? La fase folicular cuando estamos en ovulación y por último la fase lútea, ¿no? Entonces aquí nosotros podemos contrastar qué está pasando a nivel del ovario, qué está pasando a nivel de nuestras hormonas y qué está pasando a nivel del útero, ¿no? Por ejemplo, aquí de alguna manera, pues nosotros vamos a ver, ¿no? La fase preovulatoria a nivel de las hormonas de la hipófisis. Habrá un aumento de la secreción de quién? De la FSH. Mira, hay un incremento, acá ven la FSH que ha incrementado, ¿sí o no? Y también vamos a ver que hay un aumento de los estrógenos. ¿Ok? Después de eso, esa es en la fase preovulatoria, pero en la etapa ovulatoria, en la ovulación, miren quién está aumentado, así incrementado, así un pico todavía, la luteinizante, ¿verdad? La LH. Y bueno, los estrógenos también, ¿no? Todos aumentan de alguna manera, menos la progesterona. ¿Y qué pasa en la etapa posovulatoria? Por efecto de la progesterona vamos a ver que el endometrio se convierte en un momento secretor, o sea, predomina la progesterona, la fase progesterónica. O sea, ¿qué va a pasar acá? La progesterona ha visto su pico, o sea, está aumentando lo más alto. ¿Ok? Entonces, creo que deberían aprenderse estos gráficos y ver, ¿no? ¿Qué está pasando en la fase preovulatoria, ovulatoria y en etapa posovulatoria y en relación a las hormonas, ¿no? Entonces, aquí vemos una imagen, que explica bonito, ¿no? Cómo es el ciclo ovárico, que no es igual que el ciclo menstrual, que el ciclo uterino también llamado. Y ahí vemos pues cómo al principio del hipotálamo vemos que actúa en la adenohipófisis y esta produce la FSH y la LH, ¿no? Y ahí tenemos el ciclo ovárico, que tenemos aquí a todo, ¿no? Cada una de las etapas, desde el folículo primordial, que es el primero, hasta el cuerpo albicans, que es el último, ¿no? Y cómo actúan cada una de las hormonas. ¿Y qué pasa en el ciclo menstrual, ¿no? Cuando se da la menstruación, cuando se da la fase preovulatoria, la ovulación, la fase proliferativa. Y mira, acá incluso vemos el grosor de la capa, ¿no? La capa basal y la capa funcional. ¿Por qué acá la menstruación? Porque se desprende, ¿sí o no? Una capa. La capa funcional se desprende y ahí es cuando nosotros vemos sangre, por eso estamos menstruando, ¿no? Y acá pues aumenta, ¿no? El grosor, ¿no? Y aquí, ¿qué actúa más? La progesterona y los estrógenos aquí actúan más, ¿verdad? Entonces, esta imagen está bonita para que ustedes puedan contrastar y entender un poquito más qué está pasando en cada una de las fases. ¿Ok? El, de alguna manera vemos el ciclo ovárico, también acá desarrollo folicular, la fase tónica, que es la fase de folículos primarios, tenemos acá los folículos primordiales, después la fase de maduración folicular, que vemos los demás folículos, ¿no? Y ahí tenemos la ovulación, el cuerpo lúteo, y en caso que haya un embarazo o una luteolisis, ¿no? Que si no hay embarazo se vuelve en luteolisis y por último un cuerpo albicans, ¿no? Acá vemos lo mismo, las fases de ciclo menstrual, que está ahí bien desarrollada. Y después de eso, yo les digo que se aprendan este cuadrito también. O sea, este cuadrito es importante porque ahí vemos, nosotros estamos llevando eh, endocrinología del ovario y
del ovario, ¿no? Y testículos. Entonces, ¿qué queremos ver? ¿Cuáles son los efectos de las hormonas, ¿no? La FSH, la LH, estrógenos y progesterona, ¿no? ¿Y qué pasa? Por ejemplo, la FSH y la liberación, cuándo se da y qué acción hace, ¿no? La LH, ¿dónde se da el pico ovulatorio? Efecto de gatillo, estrógenos, aumenta. El pico de los estrógenos, la progesterona. Entonces, este cuadrito es lo que les va a salvar en su examen, que ahí dice que cuando, por ejemplo, la progesterona se da en la maduración del endometrio, prepara las mamas para la lactancia, reduce, ¿qué reduce? ¿Qué aumenta? Y todo eso, ¿sí? Y hay correlación, ¿no? A cada una de las etapas y también de los folículos. Por ejemplo, acá vemos el crecimiento de la teca, el crecimiento folicular y todo eso, ¿ok? Recordemos también que el ciclo endometrial, el endometrio tiene dos partes, la capa basal, que es la que nunca se descama, que ya les había hablado acá, ¿no? Que en la capa basal, esta capa basal nunca va a salir, nunca, nunca, nunca. Esta siempre va a estar acá. Y la capa funcional es la que desprendemos, ¿en dónde? En nuestra menstruación, ¿ok? Y ya, la capa funcional es la capa esponjosa, es la capa compacta, es la capa que todos los meses crece y se descama, ¿no? Se desprende durante la menstruación. En la fase menstrual del endometrio se descama y queda la capa basal y luego tenemos la primera fase preovulatoria que es la fase de crecimiento endometrio proliferativo. Entonces aquí, si quieren aprender un poquito más, que es la fase proliferativa, fase excretoria y fase excavativa, les voy a pasar. ¿Y qué interviene ahí, no? ¿Qué interviene y qué día se da? Entonces aquí vemos lo mismo, se dan cuenta, lo mismo en la primera imagen, la fase estrogénica, la fase proliferativa. ¿Qué pasa? Que con el folículo primario hasta llegar al cuerpo amarillo, cuerpo albicans, y que hasta cuando se da la fase proliferativa y la fase secretora. ¿Ok? Las hormonas femeninas, acá tenemos, ¿qué pasa? Las hormonas femeninas en edad fértil y cuando una mujer ya está menopáusica, ¿no? Cuando ya no menstrua, baja, ¿sí o no? Baja los niveles, este, y de alguna manera, para saber cuánta reserva ovárica en la actualidad, tomamos dos elementos fundamentales, ¿no? ¿Cuántos folículos? Cuanto más folículos hay, menos FSH, cuanto menos folículos hay, más FSH, eso es importante. Y la FSH tiene un valor mayor de 30.000 unidades por microlitro, ¿no? Entonces su ovario ya no tiene reserva ovárica. Luego tenemos a la función testicular, ¿no? Ya hemos hablado más o menos de las células intersticiales, las células de Leydig, macrófagos, los tubos seminíferos, las células mioides, células de Sertoli, las células de Leydig, ¿para qué sirven? Para la producción de andrógenos. Y la LH va a estimular las células de Leydig para que formen andrógenos también, ¿no? Y las células de Sertoli sirven para la producción ¿de quién? De los espermatozoides, ¿ok? Eso no se confunda entre las células de Leydig y las células de Sertoli. Que la testosterona, que es la principal hormona que producen los ventrículos y las células de Leydig, recuerden, en la mitocondria a partir del colesterol, y forman que la pregnenolona, que es a la progesterona y a la 17 dihidroprogesterona, ¿ok? Lo que tienen que recordarse acá es la testosterona, células de Leydig, ¿ok? Eso es lo importante. Los efectos andrógenos. Recuerde que la testosterona formada por los testículos ingresa a la célula mediante ¿quién? Receptores de la testosterona. Y cuando la testosterona actúa va a generar la formación de nuestros queridos espermatozoides. Y las diferencias sexuales solamente se dan a nivel de los conductos de Wolf, o sea, nuestros genitales internos, ¿no? Y acá vemos pues la simulación, ¿no? La Wolf Simulation aquí. Y los receptores, ¿no? Y la célula target, ¿ok? La formación de los espermatozoides, así como les había hablado, que en la mujer, la formación de los espermatozoides también se da, pues, ¿no? Por mitosis, meiosis. Sin embargo, en los espermatozoides es un poquito más fácil, es una célula germinal primordial, después una espermatogonia y se da en una división mitótica, en una espermatozoide primario, espermatozoide secundario, espermátides, y ahí vemos que se da la diferenciación
entre espermatozoides maduros que ya tienen su cabecita y también van a tener su cola, ¿no? Entonces, este, recordemos que también el semen, la composición donde viajan los espermatozoides, el 60% del semen se forma en las vesículas seminales y el 20% en la próstata y el otro 20% en las glándulas accesorias, ¿ok? Por eso dicen, sí, ¿ok? Recordemos que cuando hablamos de la composición del semen, hay mucha gente que cree que cuando está mal, pues de la próstata, le sacan la próstata, ya no va a poder eyacular, ¿ok? Y eso es falso, pues, ¿no? Va a poder eyacular normal. ¿Por qué? Porque ahí está el porcentaje, ¿no? 20% es de la próstata, nada más. Y lo demás va a ser en las vesículas seminales, en las glándulas accesorias, etcétera, ¿no? Entonces no pasa nada. La formación de los espermatozoides, el varón va a seguir teniendo grandes niveles de testosterona, va a poder ayudar de alguna manera a formar y a la producción de espermatozoides, ¿no? Y todo eso. Entonces, la testosterona a nivel de las funciones corporales de nuestro cuerpo tiene funciones importantes, ¿no? Ayuda a la buena formación de los espermatozoides y de alguna manera, pues, la testosterona por las células de Leydig y las células de Sertoli y los estrógenos lo convierten, también ayuda por último a nuestra hormona de crecimiento también. Entonces, la hormona de crecimiento, la testosterona, los estrógenos, son necesarias para una buena espermatogénesis, ¿ok? Para que se produzca los espermatozoides. ¿Qué pasa? Eh, ¿Qué pasa si nosotros no expulsamos los espermatozoides, si no eyaculamos? ¿Va a pasar algo? No. La verdad, va a morir, se produce la apoptosis, se muere nada más y no hay ningún proceso inflamatorio, no va a pasar nada, ¿ok? Se absorben y se reutilizan nuevamente por el cuerpo, ¿ok? No va a pasar nada. ¿Ok? Entonces, eso es todo. He corrido la última parte, la siento, chicos, pero si tienen alguna pregunta, si siguen vivos y porque me estoy muriendo también. Todo claro. Ok, sí, pregúntame. Hola, sí,